Amigos, un gusto como siempre poder saludarlos. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana. En el marco de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral estaremos hablando de una obra de John Keane, Vida y Muerte de la Democracia. Así que la invitación para que se queden con nosotros y conozcan de esta gran obra, dicen, por su contenido y también por su voluminosidad. Así que quédense. En el marco de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se presentó la obra titulada Vida y Muerte de la Democracia, de John Keane, editado por el Instituto Nacional Electoral y el Fondo de Cultura Económica. A la presentación asistieron la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Yanino Talora Malasis, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, y la investigadora de la UNAM, Guadalupe Salmorán, y contó con la participación de Claudia Valle Aguilas Ocho, magistrada de la Sala Regional Monterrey. El libro refleja un estudio profundo y exhaustivo de la historia de la democracia, que abarca desde la lejana Mesopotamia hasta nuestros días. Para el autor, la democracia se ha forjado a lo largo de 2600 años y busca, analizando su pasado, entender su realidad actual y pretende, además, explorar métodos para revitalizar la democracia y dedica las últimas 300 páginas a desentrañar la democracia monitorizada. En este programa, el consejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños, explicará por qué es necesario para las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales mexicanas esta novedosa investigación plasmada en el libro Vida y Muerte de la Democracia, presentada en la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y nos acompaña en esta ocasión el consejero Marco Baños del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Bienvenido, gracias por estar aquí una vez más. Gracias, Lupita, también te saludo con mucho afecto, sabes de mi aprecio y de mi estima tu trabajo profesional. Muy amable, Marco. Oye, pues pensamos que la democracia pues ya era un tema acabado, que la democracia no debe tener otros aspectos como los que ya conocemos, ¿no? Pensamos que ya era un asunto al que iba a estar de por vida. Sin embargo, viene este autor, John Keane, y nos dice en esta obra Vida y Muerte de la Democracia que no la debemos dar por sentada. Cuéntanos. Mira, es un libro que está hoy día en el marco de la 7ª Feria del Libro que organiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una feria, yo diría, muy importante que permite la difusión de obras como esta, pero que al mismo tiempo permite la recreación del conocimiento y la deliberación entre diversas personas que están viniendo a foros que se han organizado aquí. ¿Qué es lo que contiene esta obra? Y creo que tú lo refieres con una enorme precisión. John Keane nos dice, la democracia, si bien es un sistema que como estructura de gobierno es el más sólido en términos de la aceptación que tiene entre los ciudadanos, y que su construcción es muy larga, que requiere de mucho esfuerzo, de una contribución importante de los ciudadanos, pero también de los actores políticos. Es un sistema que para llegar a él se requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero que puede ser deconstruido con una enorme facilidad. Es decir, la democracia, pudiendo llegar después de un largo proceso de evolución histórica, puede en muy pocos actos tener efectos nocivos e importantes. Entonces, esa primera parte la refiere el autor. Debo decirte que tiene una cualidad este libro. Es un estudio histórico sobre la evolución de diversos esquemas democráticos en muchas partes del mundo que narran, vamos a decirlo así suavecito, sí, 2.600 años de historia sobre el tema de la democracia. ¿Nada más? Nada más. Es un libro sólido, que pudiera en una primera revisión confundirse con un libro de historia sobre la democracia, pero no es así. Es una obra sí con un alto contenido histórico sobre el tema de la democracia, pero también sobre análisis de los modelos conceptuales que han permitido que la democracia se establezca, y tiene además una visión que nos lleva a lo que él denomina una democracia monitorizada. ¿Qué significa eso? Es una democracia que tiene que estar siendo vista por los ciudadanos y que además estos tienen
diversos esquemas para equilibrar el ejercicio del poder de aquellas personas que emergen como producto de una elección, sea un diputado, un senador, en el caso nuestro, un diputado local o un presidente municipal, un gobernador y hasta el propio presidente de la República. Si hemos evolucionado tanto, si hemos llegado a esta democracia monitorizada, como tú dices, ¿por qué hay riesgos? ¿Qué es lo que dice el autor sobre este tema, esta deconstrucción que tú acabas de mencionar? Bueno, porque entre otras cosas él señala que virtud a los procedimientos democráticos puede darse el caso que algunos grupos que usan esos procedimientos democráticos para llegar al poder no necesariamente tengan convicciones democráticas y cuando llegan al poder se comportan de una manera absolutamente antidemocrática y entonces generan lesiones y daños irreversibles a la democracia. Por la vía del populismo y por vía obviamente de mecanismos democráticos, algunos gobiernos de esos cortes han llegado al poder y han terminado siendo gobiernos autoritarios. Entonces nos alerta mucho John King sobre eso y también nos alerta sobre el daño que una observancia mediana o yo diría complaciente de las normativas y de los procedimientos establecidos en un esquema democrático por este tipo de gobiernos, cómo es que lastima a esa democracia. ¿Cómo ve él la situación de la democracia en estos momentos en diferentes partes del mundo? Yo sé que es una obra de 900 páginas y cachito, pero nos hablabas que es prácticamente un hombre que rompe estos esquemas, ¿no? Y ya teníamos a lo mejor el concepto de una manera cuadrada y él es un disruptor y viene y nos dice, a ver, hay diferentes cosas de interpretar cómo se están moviendo los temas en materia de democracia. Mira, él empieza por establecer una especie como de categorías para el estudio de la democracia y la sitúa también en el tiempo. Entonces te dice, ha habido 3 etapas distintas por las que han atravesado las democracias. Una primera que le llama de las asambleas, que nosotros teníamos siempre la idea que habían surgido en Atenas, pero él nos dice que no, que fue antes en Mesopotamia particularmente, o también nos dice cosas donde nosotros creíamos que igual en Atenas había surgido, por ejemplo, el voto libre como un punto básico de una elección, y no es así, sino en algunas ciudades de España. Entonces, dice, la segunda parte es la evolución de este esquema de las famosas asambleas donde los ciudadanos participaban, los que tenían derecho a votar, porque en la antigua Grecia no votaban las mujeres ni los esclavos, y te dice, votaban a mano alzada, pero de ahí vas evolucionando hasta mecanismos donde se van conformando las primeras repúblicas, y estas repúblicas idean los sistemas de representación. Es decir, como tú ya tienes sociedades que son grandes, que son densas poblacionalmente hablando, ya no puedes tú hacer que de manera directa todas estas personas incidan en los asuntos de carácter público, y entonces tienes que inventar estos mecanismos de la representación, y entonces la democracia evoluciona hacia eso, hacia un esquema de gobierno por la vía de la representación, tanto en la parte de la formulación de las leyes como en el ejercicio propio del poder a través de la definición de las políticas públicas y todos los programas que los gobiernos realizan. Y luego nos dice, vas a una tercera parte que es la democracia monitorizada, que es una democracia que aún y cuando conserva estos esquemas de las repúblicas representativas, ahora necesita componentes que hagan visible el ejercicio del poder, que permitan que se visualice, que se vea por todos cómo se gastan, por ejemplo, los recursos públicos y cómo se cumplen con las actividades a las que están obligadas todas las instituciones y todas las instancias que tienen que ver con el gobierno y con la representación de los ciudadanos. Entonces, John King lo ve como un sistema, como un mecanismo de gobierno que goza de la mayor autoridad moral, de la mayor aceptación en el mundo por parte de los ciudadanos, y que sería el sistema de gobierno que resulta más adecuado para el cumplimiento de los propósitos que las sociedades tienen, para la forma en que las sociedades se organizan. Pero sí dice con toda claridad que son sistemas, insisto, que es muy difícil construirlos, es muy difícil llegar a ciertos niveles en los cuales todos tienen los mismos esquemas de incidencia en las decisiones públicas, y donde todo se puede ver, pero cuando ya llegaste a ese, sí,
pueden venir elementos que generen distorsiones que hagan que esa democracia tenga efectos regresivos. Oye, porque a nosotros nos parece muy bien, ¿no?, que haya rendición de cuentas, que haya transparencia, que haya acceso a la información. Pareciera que esto es realmente muy bueno, ¿no? Que tengamos estos medios de comunicación abiertos para pues revisar todas estas materias. Y bueno, que haya redes sociales, ¿no? Porque habla desde la Mesopotamia hasta lo que estamos viendo en estos momentos. Pero hay un detalle, sí. Dice John Keane en su libro, y creo que tiene toda la razón, que las principales agendas para que este tipo de derechos se vayan estableciendo y vayan generando por consecuencia mecanismos que equilibren el ejercicio del poder y revisen a ese poder, son agendas que están impulsadas por los propios ciudadanos, por las personas que están en el colectivo social y no necesariamente por un componente esencial de las democracias, que son los partidos. Y tú podrías revisar con mucho cuidado algunos ejemplos de lo que es el caso mexicano, y citaba yo en algún momento el tema del acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública se reguló en México en la reforma política de 1977. Se incluyó en un artículo de la Constitución una obligación del Estado que dice es obligación del Estado mexicano informar a los ciudadanos. Muy bien, ese derecho estaba ahí desde el 77, pero tuvieron que transcurrir más de 2 décadas y media para que se pudiera empezar a regular, para que se pudiera reflejar en una legislación específica la forma de cumplir con ese derecho. Y no fueron los partidos los que llevaron las iniciativas, sino fueron grupos de la sociedad civil, es el famoso grupo Oaxaca, que se reunió en esa ciudad para poder plantear una manera de emitir la legislación en materia de acceso a la información pública. Y entonces te dice John Keane, si estos componentes esenciales de la democracia, caso concreto de los partidos, no están teniendo ni cumpliendo el rol, el papel específico que les corresponde, ¿qué debería de hacer un partido? Reflejar la demanda de los ciudadanos. Pero si no lo hacen en los temas centrales, tú mencionaste el tema de los derechos humanos, yo dentro de esos derechos humanos menciono el derecho de acceso a la información pública, son los propios ciudadanos, entonces algo empieza a fallar con los esquemas democráticos y entonces puede haber riesgos de retroceso. Vamos a hablar del desencanto, de la desafección, que es más o menos por lo que ahora nos lleva Keane, ¿no? A ver, después de que estoy viendo que los partidos políticos pues no me representan, que estoy viendo que los señores políticos tampoco hacen las cosas que me prometen, pues entonces viene un desencanto de la ciudadanía y esto nos lleva ¿a qué? Al autoritarismo. Vamos a unos mensajes y ahorita me respondes. Muchas gracias a usted que sigue la transmisión de Justicia Electoral. Nos permite, hacemos una pausa, hay que participar por supuesto a través de las redes sociales. Regresamos de inmediato. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Y bueno, quedábamos con nuestros amigos del auditorio en hablar de estos temas del desencanto, la desafección. Si no me representan los partidos políticos, si tengo malestar con la actuación de los políticos, con los gobernantes, entonces pues mucha gente estará a lo mejor molesta con este sistema que pensamos muchos que es el mejor, que es la democracia. Sí, hay mucha razón en esto. Hay mediciones que de manera profesional se han hecho para conocer
cómo es el desencanto ciudadano respecto de la democracia, sus gobernantes, sus instituciones públicas y sus partidos políticos. Yo te diría que hay datos alarmantes. En algún momento, por vía del informe país que hicimos el INE y el Colegio de México, encontramos que de cada 100 personas hay 94 que no tenían ninguna confianza en los partidos políticos o en las estructuras de gobierno, y es un dato alarmante, la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con este tipo de situaciones? Empiezo por un tema. La democracia en rigor es, visto desde la perspectiva jurídica, un sistema de reglas que están acomodadas para definir procedimientos que permitan renovar los cargos públicos que se deben a las elecciones, cómo se elige un presidente, etcétera, a un gobernador, etcétera. Entonces, esas reglas, cuando se acreditan en los hechos y permiten que emerjan de ahí gobernantes que sean legítimamente elegidos por el pueblo a través de su voto, necesitan tener un correlato en el ejercicio del poder. Y ese correlato es el cumplimiento de las expectativas que se generan durante las campañas concretamente y de las ofertas que ellos hacen con implementar X o Y política pública y un uso honesto, racional de los propios recursos públicos. Ese tema me parece que o no ha quedado claro entre los ciudadanos o no se ha cumplido, pero tú puedes encontrar variables donde encuentras una sociedad pauperizada. Hay informes donde nos dicen que el 52% de las familias mexicanas están en pobreza extrema, o donde nos dicen que más de 60 alumnos no logran ingresar, de los que terminan el bachillerato, no logran ingresar a las universidades. Entonces, esos temas están vinculados directamente a los rendimientos exigibles a los gobiernos que salen de estos procesos democráticos. Cuando no hay eso, los ciudadanos empiezan a alejarse, empiezan a decir, yo no creo en estos mecanismos, creo que deberíamos de virar hacia otros temas. En el propio informe país, el 23% de los encuestados nos dijo que preferiría algo distinto a un esquema democrático. Pero aquí venimos con varias consideraciones que me parecen importantes. Primero, es fundamental que se preserven mecanismos donde todos podamos incidir en la elección de un gobernante. Eso me parece que no hay vuelta de hoja. Es preferible que decidas quién es un gobernante a que te lo impongan en una cierta dinámica. Ahora, la democracia es muy frágil, entonces, ¿en qué momento, en qué etapa estamos? Estamos en una etapa en la cual hemos acreditado mecanismos adecuados para establecer quiénes ocupan los cargos públicos. Hasta ahí no tenemos problemas. También estamos en una etapa donde ciertos mecanismos se han activado y han corregido algunas deficiencias del pasado, la participación de las mujeres, la atención específica que todas las instituciones públicas le tienen que dar a los derechos humanos, el acceso a la información pública, etcétera, etcétera. Tenemos una larga lista de cosas que se han construido en estas últimas 3 décadas, pero siento un cierto riesgo de que ante la imposibilidad de cumplir la otra parte de los compromisos de la democracia, que es generar condiciones de igualdad social, económica entre las personas y generarles oportunidades iguales de desarrollo a todos, escuelas, trabajo, seguridad pública, ante ese riesgo que nosotros estamos teniendo porque no se puede cumplir con esto, se quiere argumentar desde la lógica populista que es mejor mantener un esquema que permita una reelección con un beneficio específico a un grupo que ya está en el poder, y que eso, en mi opinión, lastime severamente a lo que hemos hecho en estas últimas décadas. ¿Cuál debería de ser la meta de la democracia? La meta de la democracia tiene que ser necesariamente sí construir procedimientos creíbles para que alguien ocupe un cargo de elección popular, pero también mecanismos adecuados para que las problemáticas centrales que vive la sociedad se resuelvan, para que todos tengan educación con calidad, para que todos tengan empleo, para que todos tengan posibilidades de vivir en un esquema de seguridad y que no tengan que estar ingresando a ciertos horarios a sus domicilios porque hay problemas en la calle. Cosas de esa naturaleza son las que me parece que debe garantizar la democracia. ¿Qué reflexión te queda después de la lectura de King? Bueno, que cualquier construcción que nosotros hagamos en materia de democracia es una construcción que se vuelve endeble si no cuidamos los otros componentes que una democracia necesita. Y esos otros componentes en México están en la parte social y en la parte económica. Muy bien, pues ha sido un gusto, como siempre, poder platicar contigo, Marco. Muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Y bueno, pues Vida y Muerte de la Democracia, ese del Fondo de Cultura Económica con ustedes, ¿verdad? Traducido al español. Con el Instituto Nacional Electoral. Hay una primera edición que se hizo una traducción que se hizo en 2009,
Ahora se ha apoyado por parte del INE la reedición de la obra con el Fondo de Cultura Económica. No es un libro para una noche, Lupita, es para todo un curso, así que recomiendo mucho que lo tenga la gente. Pero hay que revisarlo, ¿no? Sin duda alguna. Muy bien, pues muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado aquí en Justicia Electoral a la Semana. Lo dejo con este resumen de las actividades importantes aquí en el tribunal y nosotros nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien. En la inauguración de la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera rechazó que la Sala Superior haya resuelto de fondo el caso de la duración de la gubernatura de Baja California y destacó la importancia de evitar que la ciudadanía se contamine con desinformación, por lo que para combatirla, el tribunal ha creado una página en Internet amigable para que los ciudadanos desde cualquier computadora o celular puedan consultar las sentencias del tribunal. La Sala Superior resolvió que será el Congreso Local de Nuevo León quien sancione al gobernador Jaime Rodríguez Calderón por haberse acreditado que 572 servidores públicos y el propio Rodríguez Calderón, en su calidad de gobernador, faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público al influir en la contienda entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la presidencia de la República en 2018. La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanino Talora Malasis, se pronunció por cuidar a la democracia y al sistema electoral mexicano que se ha construido por generaciones y afirmó que es responsabilidad de todos que ésta no se muera. Lo anterior al presentar el libro Vida y Muerte de la Democracia del politólogo australiano John Kinney. Durante la presentación del libro del ministro en retiro José Ramón Cosío votó en contra, en el marco del segundo día de actividades de la 7ª Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Reyes Rodríguez sostuvo que Cosío Díaz, como profesor, siempre ha impulsado la necesidad del pensamiento crítico como una expresión de respeto al derecho en sí mismo, como ciencia, pero también por su valor social que tiene y la utilidad pública que juega en la conformación de una sociedad democrática.